Entonces, ahora sí, dale. ¿Para qué servían las derivadas? Ustedes vieron en el ejercicio H algunos problemas, en el G también, sobre aplicaciones de la derivada. ¿Recuerdan cómo se calculaba una derivada? F' de ¿a qué era igual? ¿No era f de x menos f de a sobre x menos a? F de x menos f de a sobre x menos a. Límite cuando x tiende a A. Claro, porque acá yo tenía el puntito A, f de a. ¿Qué sería la pendiente de la recta tangente en ese punto? Muy bien. Cuando dice x, f de x, yo tengo otro puntito. ¿Está bien? Esto que me acaban de decir recién no es ni más ni menos que la pendiente de la recta gris. Para que fuera pendiente de la recta tangente, el puntito SX, f de x, tiene que acercarse al A, ¿sí? Entonces expreso eso como un límite. Límite cuando x tiende a A de esa pendiente de la recta secante, ¿sí? Pero bueno, bien. Fíjense que ¿qué es esto que está acá dentro del límite? Acá esto no es ni más ni menos que una resta en los i, variación en los i. Y lo del denominador es una resta de 2x. O variación en x. ¿Está bien? Entonces, básicamente, la derivada es cuánto cambia y ante un cambio en x. Mide. ¿Cuánto cambia? La función, o y, ante un cambio, ante un pequeño cambio, en x. ¿Se entiende eso? Es variación en y sobre variación en x. Si yo no calculo el límite, ahí le llamábamos razón promedio de cambio o tasa de cambio promedio de y con respecto a x. Cuando uno calcula el límite o calcula la derivada, eso le decimos razón instantánea o tasa instantánea de cambio. Instantánea de cambio de y con respecto a x. Se me dice cuánto cambia y con respecto a x. O sea, la derivada me dice cómo crece o decrece, qué sé yo. Cómo crece o decrece la función. Las que más van a usar son f' y f segunda. A ver, en particular, cuando tenemos una función que es la posición de un objeto, posición de un objeto, cómo va cambiando en función del tiempo. ¿Qué nombre recibía el cambio en la posición ante un cambio en el tiempo? ¿Cuánto cambia la posición o el recorrido de un objeto comparado con el tiempo en que cambia ese recorrido? ¿Tenía un nombre? ¿Cómo? ¿Aceleración? ¿Aceleración?
Velocidad, ¿no? ¿Velocidad o aceleración? Velocidad. Es el cambio en el velocidad, cambio recorrido promedio. en función del tiempo. O sea, yo digo, yo puedo Velocidad. claro, caminar 4 kilómetros en 1 hora. Entonces, esa es la velocidad. La velocidad. Entonces, y no es ni más ni menos que la derivada de la posición. ¿Está bien? Entonces, F' me dice cómo crece o decrece F. Es la velocidad. Muy bien. La derivada de la posición. Derivada de la posición es la velocidad. Y la derivada de la velocidad, digo, ¿cuánto cambia la velocidad en función del tiempo? La aceleración. Eso es lo que llamaba aceleración. ¿Qué es la aceleración de la posición? Si yo parto de la posición, ¿cómo tengo que hacer para llegar hasta la aceleración? La derivada segunda. Claro, por eso es lo que les pongo acá, que las que más uso van a ser la derivada primera y la derivada segunda. ¿Está bien? Esas van a ser las que más vamos a usar. ¿Y la derivada tercera qué sería, profe? No sé. Ah, bueno. Nada. Es una medida de crecimiento, pero de la aceleración también. No la usamos. Simplemente las que se usan son velocidad y aceleración. Son todas crecimiento, todas las derivadas me dan, en definitiva, cómo cambia la función anterior. Eso es lo que quería decirles acá. Si tengo una función, a ver. Si tengo una función y yo quiero saber cuánto cambia o cómo crece esta función, me fijo en su derivada. ¿Está bien? Esta me dice cómo crece, F' dice, eso es lo que está acá, cómo crece o decrece F. ¿Está bien? Entonces, la derivada segunda me va a decir cómo crece o decrece quién. F. F'. ¿F o F'? ¿Qué les parece? F' para mí. Claro, es justo lo que está antes. F' me dice cómo crece o decrece F. F segunda me va a decir cómo crece o decrece la que está antes de ella. O sea, F'. ¿Se entiende? ¿Está? ¿Me dirá algo de Sí, F? Sí. Pero la vamos a dejar por ahora. ¿Me dirá algo de F? La vamos a dejar para el lunes eso. Pero vamos hasta acá. F' me dice cómo crece o decrece F. ¿Cómo que me dice? Si no habla la derivada, ¿no? O sea, entonces vamos a ver cómo es que nos dice que una función crece o decrece la derivada. A ver. Bien sencillito. Vamos a pensar, tenemos estas funciones. ¿La sabemos dibujar a esta función? Sí, ¿no? ¿Quién se anima? ¿Alguien que haga la función 2x menos 1 y otro que haga la función menos 3x más 2? A ver. Vamos a ver cómo es que la derivada, ¿cómo me voy a dar cuenta si yo tengo la derivada que una función crece o decrece? Pues si tengo la función, yo puedo ver dónde crece o decrece la función, ¿no? A ver, vamos.
¿Quién se anima a hacer esas rectas? 2x menos 1 en el dibujito de arriba y menos 3x más 2 en el dibujito de abajo. Perfecto, ya tenemos la 2x menos 1. Y menos 3x más 2, ordenada al origen 2. Para el origen 2. Y después te corres una y bajas 3. Ah, ya está hecho. Está bien. Vale. Muy bien, muy bien. A ver, si yo tengo el dibujito de la función, ¿me pueden decir si f crece o decrece acá? Esta función, ¿qué es lo que pasa? Crece. 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 Muy bien. ¿Y la de abajo? Decrece. Decrece. Bueno, eso es básico. Eso es lo más importante que yo, si tengo el dibujito, me doy cuenta si crece o decrece, si tengo el dibujito de la F. Sí, ¿no? Se va para arriba, crece, se va para abajo, decrece. Está bien. ¿Y qué tiene que ver eso con la derivada? Para que acá voy a ir completando. Es una función creciente. Su derivada es y'. A ver, ¿quién se anima a hacer y'? ¿Cuál es la derivada de 2x menos 1? 2. 2. 2. Muy bien. ¿Qué me voy a fijar de la derivada? A ver. ¿Recuerdan qué es lo que era la derivada? La variación en los y sobre variación en los x. Ante un cambio muy chiquitito en x. Si la función es creciente, bien, Daniel, mira, dice si la derivada es la pendiente, el signo de la pendiente nos decía si la recta era creciente o decreciente. Muy bien. ¿Eso se acordaban ustedes? O sea, si yo tenía esta cosa, ¿cómo me doy cuenta? Sin dibujarla, si esta función crece o decrece. Lo que dice Daniela. Cuando la El pendiente es signo de A. claro, ¿con el signo de quién? De la pendiente. La pendiente es positiva. Si la pendiente era positiva, la función crecía. Crece. Si la pendiente era negativa, la función decrece. Esto podría haberlo hecho, a ver si yo me daba cuenta de eso, que decía Daniela, no me hacía falta dibujarla. Bueno, está bien. Es una función decreciente. Ahora, vamos con esto de la derivada. A ver. La derivada de esta es 2. Esta derivada es positiva. Positiva. Y acá, cuando la función es decreciente, ¿cuál es la derivada? Menos 3. Menos 3. Muy bien. ¿Qué signo tiene la derivada? Negativo. A ver, ¿será cierto eso? Que cuando la derivada, a ver, ¿qué estamos sacando? ¿Será cierto que cuando la derivada es positiva, la función crece? Cuando la derivada es negativa, la función decrece. Ay, se me corren las cosas. Voy a dejar dibujadas las rectas. Así les paso. ¿Esta cuál era? X menos 1. Digo menos 1, me corro 1, subo 2. Y la otra era 2, 1 y 2. Bueno. A ver, hagamos otra.
A ver si funciona eso. La x al cuadrado, sabemos dibujar x cuadrado, ¿no? Todos sabemos dibujar x cuadrado. A ver, ¿hay algún voluntario que dibuje x cuadrado por ahí? Y algún voluntario que nos escriba la derivada de f. Vamos. Alguien que dibuje la x cuadrado y alguien que saque la derivada. Bien, tenemos la derivada. Bárbaro. Bien. Bueno, entonces, si yo me concentro en el dibujito acá, ¿me pueden decir en dónde es creciente la función y en dónde es decreciente? Es creciente de 0 al infinito y decreciente desde menos infinito hasta 0. Perfecto. Todos vemos esto claro, creciente acá y decrece de menos infinito a 0. ¿Hasta ahí vamos todos? Sí, Sí, profe. profe. Bien. ¿Y la derivada? A ver, para que lo voy a pintar de un color al decreciente y de otro color al creciente. De decreciente lo voy a pintar de verde. Y al creciente lo vamos a pintar de rojo. Bien. Bueno, entonces, vamos a tratar de responder estas preguntas. Yo ya tengo la derivada que es 2x. ¿Qué signo tiene la derivada en el intervalo donde f es creciente? A ver, la derivada era 2 por x, ¿no? Esa era la derivada. ¿Qué pasa si yo pongo como x, si reemplazo por estos x? Si reemplazo por los x de 0 a más infinito, o sea, son todos x positivos, ¿cómo me va a dar esta cuenta? Positiva. ¿Está bien? Porque el x es un número positivo, dará positivo. A ver, Positivo. claro. Entonces, ¿qué signo tiene? Positivo. Miren. ¿Y qué pasa si yo tengo la derivada y reemplazo en el intervalo de decrecimiento? A ver. Me va a dar un resultado negativo. Reemplazo las x, claro, x por los numeritos estos, que están entre menos infinito y 0. ¿Dará qué cosa? Negativa, ¿no? Sí. Sí. Bueno, entonces negativa. Fíjense si yo, este trabajo vamos a hacerlo más corto en general. Mire. ¿Qué pasa si yo no sé hacer la derivada o la veo como muy difícil la derivada? A ver, yo puedo pensar ya a partir del dibujito qué signo tienen las derivadas. Si yo hiciera una recta tangente en este cachito donde la función es decreciente, ¿qué signo tendría la pendiente de esa recta? Negativo. M es negativo. Y si hubiera hecho otra acá donde también es decreciente, ¿qué signo tiene esa? También sería negativa en cualquier punto que lo hagan donde es decreciente. En cambio, si yo hiciera rectas tangentes acá, las pendientes esas, ¿cómo me quedan? Positivas. Positivas. Así que la derivada acá en este cacho ¿Qué es iban a positiva. quedar pendientes? ¿Cómo?
No, nada, profe había dicho lo mismo que había dicho mi compañera. ¿Qué dice en la flecha verde? Reemplazo X por menos infinito 0, o sea, donde numeritos que estén acá. Ah, no me di cuenta que estaba... Oriana, ¿te respondí? M negativo, y si hiciera rectas tangentes ahí, las pendientes quedan positivas. Reemplazo la X, yo tenía que la derivada era 2X, si vos reemplazás X por números negativos, esta cuenta va a dar negativo. Ah, perdón. Bueno. Para que quiero mostrarles algo. A ver, ¿es cierto que se entendió esto? Quiero que pensemos esto. A ver, yo tengo esta función. Ese es el gráfico de la función. ¿Alguien puede decirme el intervalo de crecimiento de esa función, intervalo de decrecimiento de esa función? Crecimiento. Sería paréntesis menos 1,5. En hasta realidad viene menos del 1. infinito, pasa que parece que se quedara. Claro, es que parece que fuera a quedar ahí. Bueno, sigue para... Entonces de menos infinito hasta menos 1 con paréntesis. Y después de 1 hasta más infinito con paréntesis también. ¿Estamos de acuerdo con eso? Esta función... Bien. Bien. A ver, si yo hiciera rectas tangentes acá, en estos X, voy a pintar el intervalo de la parte de la función donde crece. La pinté de verde. Si yo hiciera rectas tangentes ahí, en la partecita verde, ¿cómo quedan? ¿Cuál es la pendiente de estas rectas? ¿Positiva o negativa? Positiva. Siempre. Positiva, profe. Siempre, donde la función es creciente, la derivada es positiva. Y fíjense que en esta parte donde la función es decreciente, por ejemplo acá, si yo hiciera una recta tangente, ¿qué pendiente tiene esa recta? Si hago una recta tangente en la parte donde es decreciente la función. Pendiente negativa. Muy bien. ¿Está claro más o menos esto? Vamos a escribirlo entonces. Sí, Esa profe, es nuestra se va conclusión. entendiendo. Perfecto. Nuestra conclusión es que si tengo una función, bueno, que es continua, derivable, tiene que existir la derivada, si no, no puedo hablar que la derivada sea positiva o negativa. Si la derivada, si f' es positiva, si f' positiva, ¿cómo es la función? Creciente. Esa. Creciente. Si la derivada es negativa, la función es Decreciente. esa. Uy.
decreciente. ¿Está claro esto? Decreciente. Decreciente. Entonces, a ver si eso está claro. Si ustedes tienen una derivada, por ejemplo, si yo les digo la derivada de una función, es, ponele 3. Si la derivada es 3, ¿yo puedo decir si la función es creciente o decreciente? Sí. Sí. Entonces, Sí, profe. F será ¿qué acá? Va a ser creciente. Porque la derivada es positiva, ¿sí? Pues F' es positiva. ¿Está bien? A ver otro. A ver, si yo les digo la derivada de una función, me quedó, ponele qué sé yo. E a la X. La derivada es E a la X. ¿Saben el dibujito de E a la X? ¿Me pueden decir si F es creciente o decreciente? Creo que es creciente. Creciente, es creciente. ¿Por qué? ¿Quién es esta función? Esta es, o sea, esta es F'. Una función exponencial. Claro, la F' es esta, ¿sí? El dibujito es de a la X. Es positiva, ¿se ve? Lo veo en el dibujo. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Yo del dibujo me doy cuenta que la derivada es positiva. Entonces, sé que F va a ser Creciente. creciente. A ver. Para. No te adelantes, eso no lo vemos todavía. Si yo tengo, a ver, tengo una función que la derivada me da, ponerle que la derivada me da esto. Esta es la derivada. ¿Cómo es la derivada? ¿Positiva o negativa? Si este es el eje X. Negativa. Claro, cuando está debajo del eje es negativa. F' es negativa. Entonces, ¿qué puedo decir de la función? Decreciente. ¿Se entiende eso? ¿Podría volver a explicar, profe, esa parte? Si yo sé, a ver, la clave está, si yo sé el signo de la derivada, puedo decir si F crece o decrece, ¿está bien? Si la derivada es positiva, sé que F va a crecer. Si la derivada es negativa, sé que F decrece. ¿Está? ¿Esa parte está? Sí. Entonces yo empecé a dar ejemplos. Si yo sé que la derivada es E a la X, me pregunto, ¿es la derivada F'? ¿Es positiva o negativa? ¿O tiene partes y partes? ¿Positiva o negativa? Me hice esa pregunta. ¿Qué fue lo que hice? La verdad es que yo lo dibujé. Dibujé E a la X. Ese es el dibujito de E a la X. Y acá me doy cuenta, ¿cuándo una función es positiva? Una función es positiva si queda por arriba del eje X. Entonces de ahí me di cuenta que la derivada es positiva. Si la derivada es positiva, la función iba a ser creciente. Acá hice otro dibujito. Suponete que
La derivada tiene este gráfico. Ese es el dibujo de la derivada. ¿Es positiva o negativa la derivada? Negativo. Bueno, está debajo del Negativa. eje X sería negativo. Si es abajo del eje X es negativa. ¿Está bien? Entonces, si la derivada es negativa, ¿qué va a pasar con f? Es decreciente. ¿Cómo? Es decreciente. Claro. ¿Estamos con eso? Eso es lo que me tiene que quedar. Si la derivada es positiva, f es creciente. Si la derivada es negativa, f es decreciente. ¿Está bien? ¿Estamos con eso? Eso marcado afuera. Volvamos. Volvamos. ¿Para qué estamos haciendo todo esto? Para que puedan hacer el ejercicio S1 y S2. El ejercicio S1, S2, se trata de encontrar máximos y mínimos. Nosotros estamos interesados en hallar máximos y mínimos relativos de una función. Si hay un máximo o mínimo, a ver, voy a hacer un dibujito. Relativo, fíjense que no puse absolutos. A ver, ahí. ¿Quieren marcar con un color? Marquen con verde los máximos, verde máximos, y con rojo los mínimos. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Entonces tenemos 2 máximos y un mínimo. ¿Está bien? Perfecto. En los máximos o mínimos, ¿qué pasa con la derivada? Es cero. Es cero. Claro, en este máximo, para que no pise de color. En este máximo, claro, en ese máximo la derivada es 0, f' es 0. Pero ¿qué pasó con ese otro, el otro máximo que hay acá? La Este, derivada no existe. existe. No existe. no existe f'. Entonces, ¿y en el mínimo qué pasa? En el que yo hice. Acá sí. Igual a cero. Sí existe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sabíamos nosotros de antes? Que en los máximos o mínimos, la derivada o es 0 o no existe. ¿Estamos? Eso es lo que nosotros sabíamos de antes. Que o la derivada es 0 o no existe. Pero teníamos que tener cuidado. Voy a cortar y voy a arrancar de nuevo. Vale. Entonces, lo que yo sabía que en los máximos o mínimos la derivada era 0 o no existía. Pero no me tengo que apurar. O sea, no es que yo digo, bueno, encontré un punto donde la derivada es 0 y ya está. Ese máximo. Ojo, no siempre que la derivada es 0 o no exista va a haber un máximo mínimo. Eso lo voy a poner acá una aclaración. Ojo. Ojo. No siempre que la derivada da 0
o no existe, habrá un máximo o mínimo. Habrá máximo o mínimo. No siempre pasa eso. Por ejemplo, ¿en cuál función no pasa que la derivada es 0 pero no hay nada? ¿Cuál En la era? X al cubo. En la x al cubo, en 0, la derivada es 0, pero no hay x, no hay máximo ni mínimo. Otro punto donde pasa una cosa extraña así, es en la raíz cúbica, en 0, no existe la derivada, pero no hay máximo ni mínimo. ¿Está bien? O sea, lo que estoy diciendo, en definitiva, que esos puntos donde la derivada es 0 o no existe son candidatos a ser máximos o mínimos. Candidatos a máximos o mínimos. Los candidatos son puntos del dominio donde la derivada es 0 o no existe. Y esto lo vamos a recordar. Puntos del dominio donde la derivada es 0 o no existe. Si ustedes ven en el apunte de teoría, estos puntos del dominio donde la derivada de 0 no existe se llaman puntos críticos. Tienen un nombre especial. Estos candidatos son puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? Puntos donde del dominio donde la derivada es 0 o no existe. No quiere decir que haya máximo o mínimo, no necesariamente. Pero bueno, ¿y cómo me doy cuenta? ¿Cómo decido si hay un máximo o mínimo? ¿Cómo se dieron cuenta ustedes ahí en el dibujito? Voy a replicar el dibujo. ¿Por qué se dieron cuenta que acá había un máximo? ¿Qué le está pasando a la función? ¿Qué pasa con la función? Pasa de ser creciente a decreciente o al revés, de ser decreciente a ser creciente. Claro, viene subiendo, ¿por qué hay un máximo? Viene subiendo hasta que ya no sube más y después ¿qué empieza a hacer? A decrecer. Empieza a bajar. Empieza a bajar, decrece. ¿Está bien? Y en la del mínimo, fíjense, entonces acá venía creciendo, crece, después decrece, después decrece. ¿Y en el mínimo qué pasó? Acá que estaba el mínimo. Decrece y luego crece. Claro, venía bajando, decreciendo, y después, ¿por qué fue el mínimo? Venía bajando y después ¿qué empieza a hacer? Empieza a subir. ¿Está claro eso? Después empieza a crecer. Por eso que se convierte eso en mínimo. Y en ese, el puntudo ahí, ¿por qué es máximo? Por la misma razón. Ahí crece y luego decrece. Claro, también pasaba eso de, no importaba que ahí había una punta, pero bueno, venía creciendo y después, por eso hay un máximo. Viene, sube, hasta que ya no sube más y empieza a bajar. ¿Está bien? Venía creciendo y después empieza a decrecer. Entonces, ¿me pueden decir qué tiene que pasar con la función para que haya un máximo? ¿Y qué tiene que pasar con la función para que haya un mínimo? Profe, ¿qué dice ahí abajo de punto del dominio? Abajo. Puntos críticos. Buenos días. Gracias. Puntos críticos, ahí lo hago mejor. Bueno, entonces, a ver, resumo. Para que haya un máximo, ¿qué tiene que pasar? La función tiene que pasar de ser Creciente a Creciente a decreciente. decreciente.
Perfecto. Creciente a decreciente. Y para que haya un mínimo, la función tiene que pasar de ser Decreciente a creciente. creciente a ser decreciente, decreciente a ser creciente. Y ahí va a haber el mínimo y acá va a haber el máximo. Pregunta, y si yo o sea, este es F. F crece, F después decrece. F crece, F después decrece. Y si ahora lo pienso desde la derivada, si F crece, ¿cómo es la derivada? Positiva. Si F decrece, ¿cómo es la derivada? Negativa. Y acá en lo del mínimo, si F decrece, ¿cómo es la derivada? Negativa. Y si crece, Positiva. bueno, o sea, vamos a resumir, pasando en limpio. Pasando en limpio. ¿Cómo encuentro los máximos y mínimos? Para hallar máximos y mínimos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero busco los candidatos. Busco los candidatos. ¿Quiénes eran los candidatos a máximo o mínimo? Puntos del dominio. Los puntos críticos. La Cuando derivada F' es 0 o no existe. Exacto. Donde la derivada es 0 o no existe. Esos eran candidatos. ¿Y cómo me voy a dar cuenta si hay un máximo o mínimo? Chequeo que haya un cambio de crecimiento de F, o lo que es lo mismo, un cambio de signo de quién. De la pendiente. ¿Y qué nombre tenía la pendiente? La derivada. De la Exacto. derivada. ¿Está bien? Un cambio de signo en la derivada. ¿Está bien? Entonces, si yo sé que hay un cambio de signo en la derivada, entonces va a haber un máximo o mínimo. A ver, voy a volver a algo que había hecho antes. Fíjense qué pasaba en x al cuadrado. ¿Qué sería un punto crítico de esta función? Punto crítico. Un punto donde la derivada es 0 o no existe. Acá en esta función x al cuadrado. Perdón, no te escuché. Igual 0. Claro, en x igual punto crítico, x igual a 0. ¿Por qué es punto crítico? Pues, ¿cuánto da la derivada? Da 0, ¿no? 0. Sí. Es 2 por 0. Reemplacé la derivada. Ahora fíjense. ¿Qué pasa con... ¿Cómo hago para darme cuenta que cambia de signo la derivada alrededor del 0? Yo tenía el 0. El punto crítico era el 0. Tenía acá el 0. Me quedaba partido en 2. En esta parte, ¿cuál era el signo de la derivada? Signo de F'. ¿Y cuál era el signo de F' acá? Acá lo puse. ¿Qué signo tiene la derivada en el intervalo, si tomo x, de 0 más infinito?
Positivo. Positivo. Más infinito positivo. Acá la derivada era positiva, acá la derivada era negativa. Entonces, fíjense, la función venía decreciendo y después empezaba a crecer. Decrecía y después empezó a crecer. ¿Qué había entonces en 0? Un mínimo. Claro. ¿Se ve eso? Sí, claro. Hay que poner acá, si era más chiquita. La función decrece y después crece. Entonces el mismo dibujo me dice que ahí va a haber un mínimo. Hay un mínimo. Está bien que eso lo veía yo del dibujito, porque ese era el dibujo de F. A ver, vamos a ver si podemos encontrar los máximos y mínimos de esta función. Pregunta, este es el más fácil para mí. Digo. Si ese es el gráfico de la función, ¿cuáles son los máximos o mínimos de esa función? Muy bien, ahí tenemos un máximo y el mínimo allá abajo. Acá no tengo que andar haciendo nada de derivada, nada, si yo los puedo ver. Si esa es la F, los veo, ¿cuáles son los máximos y mínimos? Relativos, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo con lo que hizo Álvaro? Que eso, que el máximo, este es el máximo, y este es el mínimo. Sí, está bien. Acá es fácil porque como es el gráfico de F, los miro nomás. Como es el gráfico. De F, basta con mirar. ¿Está bien? ¿Qué pasa en este otro ejercicio? ¿Cuál es el dato acá? ¿Puedo Tiene mirar? la continuidad en 2. Está bien, pero digo, yo quiero sacar los máximos y mínimos. Siempre recuerden que nuestro objetivo es sacar el máximo mínimo. Máximos, mínimos. ¿Puedo hacer lo que hice en el ejercicio de antes? No. No, pero podría solucionarlo fácilmente, ¿no? Porque de última puedo graficarla y ahí mirar. Eso sería una alternativa. Podría graficar esta función y de ahí buscarle cuáles son los máximos o mínimos. Una opción, opción 1, graficar F y mirar cuáles son los máximos y mínimos. ¿Está bien? Y ahí me queda lo mismo que hice antes. Mirar máximos y mínimos. Otra es justamente estos pasitos, que eso es lo que vamos a aprender. Aplicar estos pasos que puse acá. Buscar los candidatos a máximos y mínimos y después chequear si hay un cambio de crecimiento de eso. ¿Está bien? Bueno. Entonces, opción 2, que sinceramente es la idea del ejercicio S1. Esto es para el S1. Opción 2.
buscar los candidatos, buscar candidatos. Sí, candidatos. Y después chequear el cambio de crecimiento de F, o lo que es lo mismo, cambio de signo de F'. ¿Está bien? Entonces vamos con la opción 2. La opción 2 tiene dos partes. Primera parte, buscar los candidatos. ¿Quiénes eran los candidatos? Los puntos del dominio tales que f' de x sea 0 o no exista f' de x. Perfecto. Dominio de F. ¿Cómo? ¿Puede ser 2? Ah, pero, ya me estás dando quiénes son. Vamos más lento, o no existe. Entonces vamos a ir completando cada una de estas cosas. A ver, puntos del dominio. ¿Alguien me puede decir cuál es el dominio de F? Reales menos el 2. Claro, en 2 esta función no está definida, ¿no? Porque me queda un 0 en el denominador. Bien. Todos los reales menos el 2. Pregunto, entonces, en 2, ¿puede haber un máximo o mínimo? No. Claro, no, porque no está en el dominio. Entonces, va a ser alguno de estos puntos en donde la derivada es 0 o no existe. ¿Y cuál es la derivada? Ni la tengo a la derivada. ¿Podríamos calcularla? A ver, Sí. ¿alguien que se anime a hacerla? Reglita del cociente, vamos. ¿Quién se anima? Derivada del de arriba, por el de abajo como está, menos el de arriba como está, por el de abajo derivado, todo dividido el denominador al cuadrado. ¿Algún voluntario? A ver. Muy bien, la derivada del de arriba, que es 1, por el de abajo como está. Muy bien, ya tenemos el denominador. El de abajo como está. Ahí ponelo entre paréntesis al x menos 2. Perfecto. Por el de arriba como está sería x. Y la derivada del de abajo, que es 1, ¿no? Porque la del 2 da 0. Perfecto. Bien. Bueno, ya tenemos eso. Vamos a hacer las distributivas. Una por x es x. Por ese me queda menos 2. ¿Está bien? Y ahí me queda menos x sobre x menos 2 al cuadrado. Arreglando eso, ¿qué me queda? Menos 2 sobre x menos 2 al cuadrado. Muy bien. Entonces, esa es la derivada, menos 2 sobre x menos 2 al cuadrado. Los unos se simplificaron, ¿no, profe? Dice distributiva, una por x, una por menos 2, menos 2. Acá, este resultado da x, menos x. Se me simplificaron las x, se cancelaron las x. Mira. Sí, sí. ¿Está bien? Bueno, entonces, Sí, sí. sigo completando. Acá dice f' igual a 0. Entonces pondré f', que es menos 2 sobre x menos 2 al cuadrado igual a 0.
O no existe F'. ¿Y acá cómo hago para sacar este pedazo? No existe F'. Para sacar esto, lo que van a hacer es ver el dominio de F'. Ver el dominio de F'. ¿Cuál es el dominio de F'? Es lo mismo que en el dominio F. Claro, todos los reales menos el 2. ¿En dónde no existe F'? En 2. Claro, no existe F' en X igual a 2. Pero sí, eso ya lo sabía de antes porque como no existía la F, bueno. Entonces, no existe F' si X es 2. ¿Está bien? Voy a pasar en limpio. Voy a pasar en limpio algunas cositas, a ver. Uy. Necesito espacio por eso. Por eso estoy borrando, pero bueno, ya la habíamos hecho, F'. Entonces yo tenía que F' era menos 2 sobre X menos 2 al cuadrado. Entonces, de acá, ¿puedo resolver esta ecuación? ¿Cuándo esta división me va a dar 0? ¿Cuándo una división da 0? Inventen una división de números que dé 0. Si yo tengo dos números, ¿cuándo la división es 0? Cuando se anula el denominador o el divisor. ¿Cuando se anula el de abajo? Cuando el numerador da 0, creo. Claro, cuando el de arriba es 0. Cuando el de abajo es 0 no se puede la división, ¿sí? No existía. ¿Está bien? Entonces, una división da 0 si el de arriba es 0. Una división da 0 si el de arriba es 0. O el dividendo es 0. Y acá el de arriba, ¿cuánto da? Menos 2. O sea que esta división nunca va a dar 0. No tengo puntos críticos de acá. Nunca va a dar 0. Nunca dará 0. O sea, el único punto crítico que tengo, que ni siquiera es punto crítico, es el 2. Digo que no es punto crítico porque no está en el dominio. Puntos críticos en 2. En 2 está pasando algo. Yo sé que no va a ser máximo ni mínimo, ¿sí? ¿Por qué no iba a ser máximo ni mínimo? Porque no pertenece al dominio. Muy bien. Pero puedo estudiar si la función es creciente o decreciente. Si F' es esta cosa, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser la derivada? ¿Qué signo va a tener? Es poco interesante este ejercicio, debe hacer otro. ¿Qué signo me va a dar? ¿Con qué signo va a dar la derivada? Siempre da con el mismo Negativo. signo. Siempre.
¿Por qué? Porque x menos 2, al estar al cuadrado, esta cosa siempre es positiva. ¿Está bien? Entonces, el que sobrevive va a ser este signo. Siempre esa función f' es negativa. Y si la función f' es negativa, ¿qué pasa con f? Es decreciente. Es decreciente. Es decreciente. Entonces f decrece. Siempre. Qué feo, me queda re feo. Vamos a hacer uno del práctico. Vamos a hacer uno del S1. Acá. A ver estos. Voy a hacer uno, bueno, no voy a hacer el A, pero voy a hacer uno parecido al A. Vamos a hacer el A', que sea, que es, ponele x al cubo menos tres por x cuadrado. F. Dice, ¿cómo encontraríamos los máximos o mínimos de esta función? A ver, vamos a ver si nos... Máximos y mínimos de esa función. ¿Cuál era? X al cubo menos... Menos 3x 3x cuadrado. Bien, máximos y mínimos. A ver, acá yo puedo de nuevo tener, podría agarrar y dibujar, opción 1, gráfico, graficar F y leer los máximos y mínimos. Lo que había hecho en el primer inciso. Opción 2. Esta es la que tiene dos partes. Encontrar los candidatos y chequear que haya cambio de crecimiento. ¿Quiénes eran los candidatos? Puntos del dominio donde la derivada es 0 o no existe la derivada. Perfecto. Chequear cambio de crecimiento de F o de signo, cambio de signo de F'. Bien, entonces dijimos, vamos con la opción 2. Opción 2, el inciso A, los candidatos, me estaban diciendo quiénes eran. Puntos del dominio de la función, donde la derivada era 0 o no existía. ¿Hasta ahí vamos? Y ahora hay que ir completando. ¿Cuál es el dominio de esta función? Acá tenemos la función. Todos los reales. Claro, acá el dominio de F es un polinomio, todos los reales. Tal es que F' igual a 0. Necesitaría F'. ¿Alguien se anima a hacerla? ¿Quién es F'? Creo que es 3x cuadrado menos 6x. ¿Estamos hasta acá? Bueno, entonces, acá que dice F' igual a 0. Donde dice F', ¿qué voy a poner? Lo que me dio F'. ¿Cómo sacaba esto donde no existía el F'? Había que ver el dominio de F'.
¿Cuál es el dominio de f'? También todos los reales. Todos los reales. Todos los reales. Entonces, ¿en algún punto no existe f'? No. Claro, o sea, acá lo que estoy diciendo es que f' siempre existe. O sea, el único que podría llegar a aportarme candidatos sería este pedazo. ¿Está bien? ¿Cómo hago para resolver eso? 3x² menos 6x igual a 0. Resuelvo esa ecuación. Puedo aplicar Bhaskara o factor común. Muy bien. ¿Alguien se anima a hacerlo? ¿Me dice cuánto da si hace Bhaskara o factor común? ¿Puedo cambiar de pantalla? Sería factor común X. Voy a cambiar Las así. raíces son La dijimos eran los candidatos. El dominio de la f nos habían quedado todos los reales. Y la derivada, estaban haciendo ustedes esta parte, ¿no? Existía siempre, f' existe siempre. Bueno, 0 y 2. Bueno. Sí, viene de hacer, puedo hacer así, y ahí usar que para que un producto de 0, alguno de los dos tiene que ser 0. O 3x es 0, o x menos 2 es 0. Y de ahí se resuelve cada uno. Muy bien. Entonces, ¿qué puntos críticos tengo? Cero y 2. Esos son los puntos críticos. ¿Está bien? Entonces, ahora, ¿cómo hago esa segunda parte de chequear ese cambio de crecimiento? Ubiquen esos puntos críticos. Si se ubicara en la recta, que en realidad es en el dominio de f, el 0 y el 2. ¿En cuántos pedazos me queda partido el dominio de la función? En 3. Acá tendría uno. Uy. Otro. Otro. ¿Está bien? Ubiqué los puntos críticos. Eso hace que me queden 3 intervalos. De menos infinito hasta 0. El naranjita sería entre 0 y 2. ¿Está bien? Y el otro sería de 2 a más infinito. Y lo que voy a hacer es averiguar cuál es el signo de la derivada en esos intervalos. ¿Por qué? Porque yo sabía que si había un cambio de signo, va a haber un máximo mínimo. Tengo que ver cómo. ¿Cómo van a hacer para averiguar el signo de la derivada? ¿Cómo averiguo? Daniela nos había puesto algo. Averiguo. El signo de f'. Por ejemplo, en este intervalo, ¿cómo lo averiguo en 0, 2? ¿Y cómo lo averiguo en 2 más infinito? Basta que tomen un numerito en cada intervalo. Tomar un numerito y reemplazar en la derivada. Por ejemplo, si toman x igual a un número que esté acá, en el intervalo amarillo, ¿quién puede ser? Menos 1. Muy bien, menos 1. Y lo reemplazo, como yo quiero averiguar el signo de la derivada, lo voy a reemplazar en la derivada. Por ejemplo, menos 1. ¿Cuál era la derivada? Ya la perdí. ¿Cuánto nos había dado? 3x² menos 6x. Bien, lo reemplazan ahí en la derivada.
3 por menos 1 al cuadrado, menos 6 por menos 1. Solamente para ver qué signo les queda. ¿Positivo o negativo va a quedar? Positivo. Me parece que sí, positiva. Sí, positivo. Si tomo un numerito, ahora voy a hacer lo mismo con el otro intervalo. Tomo un numerito en el intervalo naranja. Cualquier número. ¿Quién puede ser? 2. ¿Es cualquier número en el intervalo, Laura? 1, Cualquier número en cada intervalo, no importa cuál, pero tiene que estar en este intervalo. ¿Sí? Cualquier número en ese intervalo. Ahora estoy moviéndome a este intervalo. ¿Está bien? Entonces tomo un número cualquiera acá. ¿Cuál? Cualquiera. ¿Cuál puede ser? 1, más fácil. 1. Y lo voy a reemplazar, recuerden que yo quiero averiguar el signo de la derivada, o sea que hay que reemplazarlo en la derivada. 3x al cuadrado menos 6x. Da negativo. Y uno reemplaza por 1, ¿me da negativo? Bien. Ahora, para averiguar el signo de la derivada en este otro intervalo, ¿qué tengo que hacer? Tomar un numerito acá y reemplazarlo. Puedo tomar cualquier número, 100 ponele, qué sé yo. ¿Cuál tomarían ustedes? El 3 tomaría yo, la verdad. Sí. ¿Y cómo les queda si reemplazan? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Entonces, fíjense que la función en el verde, como la derivada es positiva, crece. En el intervalo naranja, la derivada es negativa, decrece. Y en el otro intervalo, crece. ¿Qué hay acá? Máximo y mínimo. Máximo. Muy bien, en 0 hay un máximo y en 2... Teníamos ya que habíamos llegado a que había un máximo en 0 porque la función pasaba de crecer a decrecer y un mínimo en 2 porque pasaba de decrecer a crecer. Entonces lo único que hice fue acá al costadito escribir quién era el máximo y quién era el mínimo. El máximo se daba en el punto 0 con su imagen, la imagen del 0, que la obtengo reemplazando en la f, en la función. Y el mínimo se daba en 2 con su imagen, que se obtiene reemplazando en la función por 2. Bien, eso es lo que ustedes van a hacer. Profe, una pregunta. Entonces Sí. siempre habrá que sacar la derivada de la función y de ahí encontrar las x que hagan que f' de 0. Claro, eso es lo que van a hacer en el ejercicio... En el ejercicio A, B, C, D, van a tener que hacer todos esos pasos. Encontrar los candidatos y después el chequeo. ¿Está bien? Candidatos, puntos donde la derivada es 0, puntos del dominio, donde la derivada es 0 o no existe, cualquiera. Y después chequear el cambio de signo de la derivada. Eso para estos. ¿Y cómo hago en el E y en el S2? Bueno, es lo mismo. Lo único que pasa es que están partiendo de algo diferente. Acá les preparé estos dos para que puedan hacer los restantes, el S1 y
LC2. Si yo sé que F es continua en R y que su derivada es esta. A ver, vamos de nuevo. Hasta ahora. Yo lo que estoy haciendo es encontrar los máximos y mínimos de una función. La forma más fácil es si tengo el gráfico de F. Si tengo el gráfico de F. Si tengo el gráfico de F, ¿cómo encuentro los máximos y mínimos? Observando. Los miro en el gráfico. Claro. Después los miro nomás. Si tengo la función, si tengo la fórmula de F, tengo la fórmula de F. Ahí tengo dos opciones. Una era graficarla y leerla, graficar y hacer lo que había hecho antes. Y la otra era la más trabajosa, pero eso es lo que estamos estudiando ahora, ¿no? Era buscar los candidatos, puntos del dominio donde la derivada es 0 o no existe, y después tenía que chequear el cambio de signo de F'. ¿Está bien? Y ahora lo que estoy sumando, ¿qué pasa si tengo la fórmula de F'? ¿Y qué pasa si tengo el graf de F', perdón, de F'? ¿Y qué pasa si tengo el gráfico de F'? Pero siempre quiero sacar los máximos y mínimos. Bueno, algo que les va a funcionar es esta opción 2. Lo mismo de antes. La opción 2. ¿Cuál era la opción 2? La más difícil. Buscar los candidatos. Dos partes. Busco los candidatos. ¿Quiénes eran los candidatos? Candidatos, a ver. Donde el punto del dominio de la derivada sea 0 o no exista. Exacto. Puntos del dominio de F, tales que la derivada es 0 o no existe. Voy a borrar esto. Eso es, les estaba contando qué es lo que vamos a hacer. Esta forma de buscar los candidatos y después chequear es la que nos va a servir siempre. Uy, no se me borra nada. Ahí está. ¿Está bien? Vamos a ir completando entonces. Busco los candidatos y después el chequeo. Eso lo dejé porque es lo que voy a usar, ¿sí? Ese pedacito. Profe, Sí. una vez que nosotros sabemos el signo de F', si es creciente o decreciente y esa cosa, ¿por qué no reemplazamos digamos, los candidatos en F' y
¿por qué no reemplazamos los candidatos en F' y sí en F? Eso es al último, ¿sí? Cuando encontramos, no una vez para chequear, se reemplaza en F', pero no el candidato. A ver. Yo había tenido dos candidatos. Yo tenía dos candidatos, el 0 y el 2. No los reemplacé en F' para el chequeo, porque bueno, justamente te van a dar 0 o no va a existir la derivada en esos puntos. Para el chequeo reemplacé puntos en los intervalos, o acá adentro, o puntos de acá adentro, no los candidatos, ¿sí? Una vez que yo ya supe, no me acuerdo cómo quedaba esto, era así, así. Una vez que yo ya me di cuenta que acá hay un máximo, es un máximo de f, es un máximo de la función f. Por eso es que uno reemplaza en f cuando termina y da el máximo. ¿Está bien? Porque es un máximo de la función. Ah, está bien. ¿Está bien? No es de f'. Bueno. Entonces, vamos a ir rellenando estas partes. Fíjense que yo parto de lo mismo. Los candidatos son puntos del dominio donde la derivada de 0 no existe. Pero si no tenés f, no importa. Vamos a ver qué hacemos. ¿Está bien? Puntos del dominio de f. ¿Podemos completar esta parte? ¿Cuál es el dominio de f? ¿De dónde podría sacarlo? Dice que es continuo en los reales, entonces el dominio debe ser todos los reales. Claro, ahí me dice que es continuo en todos los reales. El dominio de f es todos los reales. Sigo completando. A ver, ¿podré? Tal que f' es igual a 0. F'. ¿Tengo f'? Sí, Bueno, entonces la voy a poner ahí. X sobre x menos 2 igual a 0. O no existe f'. ¿Cómo sacaba esta parte? ¿Qué había que hacer? ver el dominio de la derivada. Buscar el dominio de f'. ¿Puedo sacar el dominio de f'? Sí, Sí, porque acá la tengo a f'. ¿Cuál es el dominio? todos los reales menos el 2. ¿Se entiende eso? El f' lo puedo sacar el dominio porque ahí está f'. Todos los reales menos el 2. Entonces, Profe, sí, entonces sí o sí hay que sacar el dominio de la función, ¿no? eso para la parte que está en verde, ¿no? El dominio de la función, ¿me decís vos, dominio de f? Sí, para este pedazo. Sí. Ah, bien. Bueno, entonces, a ver. Yo no di la respuesta. ¿Dónde no existe f'? Si el dominio de f' es todos los reales menos el 2, ¿qué pasa en 2? En x igual a 2 no existe f'. No existe f'. ¿Está bien? Entonces, ahí ya me salió un candidato. Este es un candidato. Esto todavía me falta, tengo que resolver esto. Profe, ¿podría volver a repetir? ¿Todo? No, lo último que había dicho, que no lo entendí muy bien, por eso. A ver, yo estoy buscando los candidatos. Los candidatos eran puntos del dominio, tales que la derivada es 0 o no existía. ¿Está bien? Eso, ¿hasta ahí vamos todos? Puntos del dominio donde la derivada es 0 no existe. Entonces fui completando. Tenía que completar el dominio de la función. Acá, tenía que completar esto, dominio de f. Entonces me fui al enunciado. A ver, dice, conociendo que f es continuo en R. F es continuo en R.
O sea que el dominio de f es todos los reales. Ya pude hacer ese cachito. Seguí copiando, seguí fijándome. Decía, tal que f' es igual a 0. F', ¿tengo f'? Sí, es x sobre x menos 2. Entonces, donde decía f', reemplacé por f'. F' igual a 0. No la resolví todavía, pero la reemplacé. Seguí fijándome que decía, o no existe f'. ¿Cómo hacía para ver esta parte? Tenía que buscar el dominio de f'. Como f' es x sobre x menos 2, el 2 no está en el dominio, ¿no? Porque si yo pongo 2, se anula el de abajo. ¿Está bien? Entonces el 2 no está en el dominio. El dominio de f' es todos los reales menos el 2. ¿Qué significa que el 2 no esté en el dominio? Pregunto, si yo les pregunto, a ver, dame f' de 2. ¿Pueden calcular f' de 2? No, profe. No, porque vienen, No. empiezan a hacer así y les queda un 0 acá abajo y 2 sobre 0, nada de andar poniendo infinito por Dios. No, esto no es un límite, 2 sobre 0 no existe. ¿Está bien? Entonces, como el dominio de f' son todos los reales menos el 2, lo que me está diciendo esta parte es que en 2, justo en este, no existe f'. En x igual a 2 no existe f'. Entonces ahí tengo un candidato. X igual a 2 va a ser un candidato a máximo o mínimo. ¿Ahí se entendió mejor? Sí, profe, ahí lo entendí. Bueno, entonces ya tengo un candidato. Acá me falta resolver esta ecuación para ver si me da otro candidato más. A ver, ¿cómo era esto? Tengo una división que da 0. ¿Cuándo las divisiones dan 0? Con el numerador da 0. Cuando el numerador es 0. Entonces, sí, el de arriba es 0. ¿Cómo es? Ahí no sería derivable, a ver para que no veo, no veo el mensaje. A ver si pongo así. ¿Qué cosa? Repito, repito otra vez. ¿Otro más? ¿Alguien más me pregunta? O lo de... A ver, no encuentro el chat que me habían preguntado ahí. Dice, profe, Camila pregunta, ¿no sería derivable la función porque no hay función para x igual a 2? No hay función. ¿Qué función? Guarda ahí. A ver, la f, ¿la tengo yo? No, o sea, profe, que no sería derivable porque la función derivada no existe para x igual a 2 sería. Exacto, la función derivada no existe para x igual a 2, sí. ¿Está bien? Profe, tengo una consulta. Sí. Cuando tenemos estos ejercicios, siempre, o sea, hay que derivar f' y de ahí igualarla a 0, la ecuación, o sea, la cuenta. Bueno, eso es lo que estoy haciendo acá. A ver, si yo acá tuve que derivar, Sí. ¿cuándo? No, ahí ya no la dio hecha la derivada. Ya no- Claro, acá ya estaba la derivada.
Ya estaba la derivada. A ver, si yo les doy f, esa es la idea de este ejercicio. Si les doy f, bueno, para sacar los candidatos, sí vas a necesitar f'. Claro, y a eso tengo que igualarlo a 0, ¿no? Bueno, sí. Pero si yo te doy f', ¿vos vas a tener que derivar? No, profe, ahí ya no. Porque Bueno, ya eso. estaría. Sí. Depende del dato en el que partan, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, en el E, ustedes van a partir de la derivada, es justo como el que estoy haciendo ahora. En estos del S2, el dato que les dan es el gráfico de f', ¿está bien? Entonces, no es que siempre van a tener que derivar, depende del dato, ¿sí? Depende del dato del que partís, ¿está bien? Si partís de f, sí. Profe, Si partís de f, sí. No he terminado, ¿no? Sí, digan, profe, ¿sí? ¿qué dice abajo de cuando puso x sobre x menos 2 igual a 0 y abajo puso Resuelvo. resuelvo? Una Resuelvo. división. Una división es 0 si el de arriba es 0. O sea, si x... Vamos a poner... Si el de arriba es 0. O sea, acá como el de arriba es x, me queda x igual a 0. A ver, entonces pasando en limpio, candidato, ¿qué tuve? ¿Qué candidatos obtuve? El 2 y el 0. Perfecto. El 2 y el 0. Muy bien. Bueno, igual que antes, mira. Ya tengo esos dos candidatos. Ahora voy por la parte B, el chequeo. ¿Cómo hacía el chequeo? Ponía estos candidatos en el dominio, así en la recta numérica. Sería el 0 y el 2. ¿En cuántos intervalos me queda partido? 3. Díganme cuáles son los intervalos. Menos infinito a 0. De 0 a 2. Y de 2 a más infinito. Bien, y hay que ver el cambio de signo, o sea, el signo de la f'. El signo de f'. ¿Podés sacar el signo de f' en el intervalito? En este intervalo, ¿quién era f'? ¿La tengo f'? Sí. Era x sobre x menos 2, ¿no? Entonces, ¿cómo hacíamos para entonces sacar el signo de f' acá? Reemplazo por un número. Muy bien, por ejemplo, por menos 1. No, infinito 0. ¿Qué me va a dar? ¿Positivo o negativo? Me dan positivo, me parece, ¿no? Positivo. Y da positivo. Después, en el otro intervalito. En el intervalito 0, 2. Reemplazo por algún número de acá, qué sé yo, ponele por 1. Reemplazo en la derivada. Solamente estoy averiguando el signo. ¿Cómo me dijiste? Negativo. Negativo. ¿Y alguien podría hacer el reemplazo en el último intervalito? De 2 a más infinito. Toman, por ejemplo, el 3 y reemplazan en la derivada. ¿Qué signo me queda? Queda Negativo. Positivo. ¿Positivo? Bueno. Sí, positivo. Entonces, ¿qué pasa en la primera parte? Como la derivada es positiva, la función Crece. crece.
Si la derivada es positiva, la función crece. Si la derivada es negativa, la función, Decrece. si la derivada es positiva, la función crece. ¿Qué hay en 0? Un máximo. Un máximo. ¿Qué hay en 2? Un mínimo. ¿Está bien? Entonces, el máximo se da en 0, y como es máximo de f, pongo la imagen del 0. El mínimo de f se da en 2f de 2. ¿Me pueden decir cuál es la imagen del 0? F de 0, ¿la puedo obtener? No, porque no tenemos la fórmula de F. Exacto. Entonces esa la voy a dejar así. Evinic. A ver, entonces, ¿qué es lo que tengo que... ¿Con qué me tengo que ir hoy? Básicamente hay dos formas de sacar los máximos y mínimos. Si tengo el gráfico de F, los miro, nada más, miro. Pero ustedes saben que esas cosas no son, así no somos tan buenos, ¿no? En todos los demás casos, hay que hacer dos cosas. Los candidatos y chequeo. ¿Está bien? Candidatos y chequeo. Vamos a hacer el último. El último. Quiero sacar los máximos y mínimos y fíjense cuáles son los datos acá. Datos. ¿Qué tengo? F es continua en los El reales. gráfico y que F es continua en todos los reales. ¿El gráfico de quién tengo? De la derivada de F. Ujú. Bueno, entonces, ¿podré completar todos los pasos? A ver. El primer paso era candidatos. ¿Ya nos aprendimos cuáles eran los candidatos? ¿Cómo era esto? Cuando la derivada da 0 o no existe. Ah, pero completito, te está faltando una parte. Puntos. Los puntos pertenecientes al dominio. Del dominio de F, muy bien, tales que, y ahora esa parte sí, ¿no? La derivada es 0 o no existe. Está claro que acá no es que voy a tener que derivar, porque no tengo función, tengo todo dibujo acá. Pero bueno, hay que ver cómo nos las arregla. ¿Puedo completar este cachito? Puntos del dominio de F. A ver, me voy a volver al enunciado. ¿Qué sabemos? ¿Puedo completarlo? ¿Qué sé de F? Es continuo en todos los reales. Entonces El el dominio es Todos los Todos los- reales. muy bien. Tal es que la derivada es 0. ¿Dónde vale 0 la derivada? Si yo tengo el dibujito, ¿dónde ven que vale 0? En -2 puede ser. En -2. En el dibujo, ¿cómo se ve esto en el dibujo? En el dibujo no son ni más ni menos que las raíces de F'. Entonces también sería en 4 Claro, hay como 3 me parece. y 2. En En -2, también. ¿cómo? En Todo 2 también. donde vale 0. Acá, acá y en este. No, donde vale 0, las raíces. Ese de allá arriba no. En 4,
allá, esa, donde vale 0. En x igual a 2 y en x igual a 4, Bien. Y vamos con la parte de no existe. O no existe f'. ¿Dónde no hay dibujo? No existe, no tiene que estar en el dominio. No hay dibujo. X igual a 3. En x igual a 3. Y X igual a 4. No, en 4 es 0. Digo 0, 0, 0. Ojo. Yo se los puse a propósito. Algunos están pensando, ¿y este punto? ¿Qué tiene? ¿Cuánto vale f' de 0? No existe. Sí que existe. Es 4. La imagen del... Si yo les pido, a ver, pregunto, ¿cuánto vale f' de 5? Tres. Claro, me paro en 5 y busco su imagen. F' de 0, me paro en 0 y busco su imagen. Es 4. Ojo. ¿Qué están pensando ustedes, me parece? Si yo derivara esta función, no va a existir la derivada en 0. ¿Está bien? Si yo derivo este Pero dibujo, como ya es la función derivada, sí existe. claro. O sea, lo que Claro, no va a porque existir está en es el f dominio de segunda. la función. ¿Cómo? Porque X igual a 0 sí pertenece al dominio de la derivada. Claro, de hecho, si yo me ponía a fijarme lo que veníamos haciendo antes, el dominio de la derivada, ¿cuál es? Todos los reales menos el 3. Entonces en 3 no existe la derivada nomás. ¿Está bien? Ahora me va a quedar boche de intervalos. Si yo marco estos puntos, tengo el -2, el 2, el 3 y el 4. ¿Cuántos intervalos me quedan? De menos infinito a -2. De -2 a 2. De 2 a 3. De 3 a 4. Guácala. Y de 4 a más infinito. ¿Se ven estos intervalos? ¿Por qué? Lo único que hice fue marcar. ¿Y qué me faltaría para terminar? Ya los dejo. Chequear los Y signos. saber los signos. Pero eso Que es ahí vemos si fácil. es creciente o decreciente. Es fácil porque signo de f'. A ver, en este intervalo de menos infinito a -2. Menos infinito a -2. Todo esto. ¿Qué pasa con f'? Crece. Creciente. No, pero Arriba, ojo. signo. Signo de Crece f'. abajo del eje X, es verdad. Signo de f'. Negativo. No si Es creció o negativo. decreció. Decreciente. Ah, Es negativo. Está abajo del eje X. El signo nomás. ¿Qué es lo que hacía? Yo tomaba un numerito, ponele -3, qué sé yo, y calculo f' de -3. F' de -3, ¿cuánto me da? Menos algo, -1, ponele, qué sé yo. Es negativo, ¿sí? Está por abajo del eje, es negativa. No si crece o decrece, ¿eh? Entre -2 y 2. Entre -2 y 2. En estos. Si yo tomo algún numerito acá y calculo la derivada, ¿qué signo tiene la derivada? Positivo. ¿Está bien? Entre 2 y 3.
Positivo. Tomo un numerito acá y le calculo la derivada. Me da menos que 1, pero me da positiva. Entre... Uy, ya se me acaban los... Entre 3 y 4. Tomo un numerito. ¿La derivada qué signo tiene? Signo. Negativo. Y en el otro, positivo, ¿no? ¿Está? En esto, si yo tomara cualquier número de acá, calculo la derivada y es positivo. Entonces, ya puedo sacar dónde hay máximos y mínimos. ¿Sí? Mínimo, mínimo y un máximo. Listo. Eso es todo. Vayan nomás a la práctica, espero que sigan con esto. Chao, profe, gracias. Nos vemos, chicos. Chao, chao. Chao, profe.